Fíjense, bueno, ahí ven, esto también era en aorta. Fíjense acá, ya en el hombro, fíjense la cantidad de células escumosas que tiene, acá ven, mucha cantidad de células escumosas sobre el hombro. Fíjense, ustedes ven la luz de este lado, como onduladito el endotelio, por debajo del endotelio ven la íntima. Y esto es el endotelio, ¿no? Planito, que está como onduladito. Por debajo del endotelio, esta capita es la íntima. La lesión es subintimal. Y acá estoy sobre el hombro porque veo todas esas células santomizadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos para acá y ahí empieza el núcleo lipídico. ¿Ven cómo se ven mejor acá los cristales? Todo ese núcleo lipídico es una gran placa que tiene su capuchón fibroso también y ese núcleo lipídico. Pero acá vemos otra cosa. Fíjense acá, ¿qué aparece acá? Acá estoy dentro del núcleo lipídico y aparecen depósitos de Hemosiderina. ¿cómo va a ser hemosiderina? La hemosiderina, ¿cómo se ve? ¿Qué es ese material? Calcio. Eso está calcificado. Eso se desgranuló, se rompió todo cuando pasó la cuchilla del micrótomo. Se desgranula eso. ¿Sí? Porque eso es calcio. Está toda calcificada esa placa de aterosclerosis. Entonces es una placa complicada, calcificada, es un fibroateroma calcificado. Por lo tanto es una placa de tipo 6. ¿Sí? Calcificación de tipo distrófico. ¿Ven? Que está, lo que está calcificado es la parte del capuchón y el núcleo lipídico. ¿Ven? Fíjense en el núcleo lipídico, acá cómo se ven bien los cristales. ¿Ven las hendiduritas esas blancas? Esos son los cristales de colesterol. ¿Sí? Cristales de colesterol. Muy bien. Entonces, esto es una placa, una gran placa de aterosclerosis complicada. Esto es la adventicia. Vamos a ver otro corte, porque tengo como 3 cortes de esto. Ahí se ve la adventicia, la capa muscular. ¿Y dónde está la placa? No se ve acá. Se ve acá. Acá se ve. Sí, acá lo mismo. ¿Se ubican? Ahí donde estoy parado. ¿Sí? Bueno, esto es una placa de aterosclerosis. Bueno, ¿y cómo se produce la aterosclerosis? ¿Alguien me puede contar cómo se produce? ¿Cuál es la condición sine qua non para que se produzca una placa de ateroma? Bueno, mínimamente tiene que haber una lesión endotelial, ¿cierto? Previa,
o una activación endotelial, ¿no es cierto? Los factores que colaboran para que esto ocurra es el accionar de distintas sustancias o de distintos grados de presión a los cuales se ve sometido el endotelio. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el endotelio se la banca hasta una presión de 140-90, ¿no? Si la presión es más elevada, se altera el endotelio, se puede lesionar o activar ese endotelio, ¿no? El humo del cigarrillo también activa el endotelio, ¿no es cierto? Los componentes del humo del cigarrillo activan o lesionan el endotelio, ¿sí? Los factores que generan turbulencia a nivel de los vasos, ¿no es cierto?, también colaboran porque producen como cizallamiento del endotelio y eso genera también lesión o activación del endotelio. Los productos de glicosilación avanzada en un paciente diabético, los AGE, esos también producen modificaciones del endotelio, ¿no? Activación del endotelio o lesión del endotelio. Por eso es tan florida la aterosclerosis en el diabético, ¿sí? Todos esos factores que estamos hablando, que son muchos de ellos corresponden a factores de riesgo, como vimos hoy en la teórica, modificables, todos esos factores contribuyen a que se generen placas de aterosclerosis, o sea, contribuyen a la activación y o lesión del endotelio vascular. Una vez que el endotelio está lesionado, bueno, existe la predisposición de que si el paciente además es un hiperlipidémico, tiene una dislipidemia, ¿no es cierto?, con aumento del colesterol de LDL en sangre, por encima de 155 miligramos por decilitro, es un colesterol LDL elevado. Bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, esa LDL ingresa a la pared del vaso, ¿no? Se va depositando en la pared del vaso, ¿sí? Porque ya no tiene su cubierta semipermeable, ¿no es cierto?, o protectora como es el endotelio. Entonces, obviamente el colesterol está en el plasma, ¿no? Entonces, si ve un área que está con el endotelio lesionado, activado, deteriorado o esfacelado, bueno, ahí empieza a ingresar a depositarse básicamente el colesterol malo que decíamos, LDL, ¿no es cierto? Y bueno, y también se activa la agregación plaquetaria, entonces empiezan a depositarse, adherirse, a agregarse las plaquetas, más allá de que también lo hacen algunos leucocitos, y también los macrófagos. Los macrófagos se encargan de oxidar a las LDL, ¿sí? Y esa oxidación de las LDL hace que se recluten más macrófagos, y los macrófagos se van llenando de colesterol y empiezan a aparecer esas células espumosas. Entonces, como yo tengo un infiltrado linfomacrofágico en la placa de ateroma, quiere decir que la placa de ateroma no es más que el resultado de un proceso inflamatorio crónico, ¿sí?, que con el tiempo termina en fibrosis y hace ese capuchón fibroso en la superficie, ¿no? No es más que un proceso inflamatorio crónico inespecífico que se termina fibrosando, en respuesta al depósito de lípidos, en este caso colesterol, LDL, a nivel del núcleo de esa lesión, por debajo de la íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque está denudado, lesionado el endotelio. Entonces la lesión aparece por debajo de la íntima. Siempre la placa de ateroma es subintimal, ¿sí? Y bueno, y a medida que va progresando, empieza eso como un simple acúmulo de macrófagos espumosos que se llama punto graso. Cuando coalescen esos puntos grasos forman las estrías grasas, ¿sí?, que esas pueden llegar a tener hasta 1 centímetro de largo, y si esto progresa, porque esto ocurre en la niñez generalmente, ¿no? Como les decía antes,
Generalmente después de los 4 o 5 años ya empieza el acúmulo de células espumosas en la placa de los vasos como resultado al aumento del colesterol en el niño y al daño endotelial, producto generalmente en los niños. Ahí más que la hipercolesterolemia, lo que les afecta más es el daño endotelial que sufren los niños que están en un ambiente de fumadores, por ejemplo, ¿no? Porque el niño inhala el humo secundario del cigarrillo, ¿no? El que el fumador no inhala, o el que exhala, ¿no es cierto? Bueno, y ni hablar del humo que sale de los filtros del cenicero, ¿no? Que eso tiene mucho particulado, es muy tóxico el humo del cigarrillo que sale del filtro del cigarrillo, que tiene mayor cantidad de alquitrán, y bueno, los niños inhalan ese humo y ese humo les va generando lesión del endotelio a los niños y les favorece el depósito del colesterol que pueda tener ese chico, ni hablar si un chico que nace con hipercolesterolemia familiar, ¿no es cierto? Que eso es hereditario, genético, ¿no? ¿No tuviese una predisposición genética igual está expuesto a esa cosa? ¿Puede igual generar el punto graso? Sí, porque de la aterosclerosis no se salva a nadie. Yo hoy les decía, ¿no?, que el resultado de la aterosclerosis es una enfermedad silente, que la tenemos durante muchos años, más de 40 años tarda en manifestarse clínicamente, ¿no? La empezamos a tener a escasa edad, 4 o 5 años. Generalmente a los 10 años ya hay niños que tienen pequeñas plaquitas de aterosclerosis, ni hablar a los 40, 45, ¿no? Y eso después depende de cada uno, ¿no? Del perfil genético de cada uno, porque la aterosclerosis se basa en factores predisponentes, pero también es responsable la genética de ese paciente, ¿no? Hay cierta predisposición genética. Entonces, por más que nosotros hiciéramos todo bien y tuviéramos una vida saludable, sana, no fumamos, no somos diabéticos, no estamos gordos, no comemos bien, todo, lo más probable es que hagamos aterosclerosis igual, si tenemos la predisposición genética, ¿sí? Porque la culpa de la aterosclerosis, la mitad la tienen los factores predisponentes, pero la otra mitad la tiene la genética del paciente, ¿sí? Hay factores genéticos que predisponen a hacer este tipo de lesión. Por eso todo el mundo tiene placas de aterosclerosis. Pero bueno, hay algunos factores que hacen que la aterosclerosis sea mucho más grosera, más confluente, más florida, especialmente en los diabéticos, en los pacientes mayores, en los pacientes con hipercolesterolemia, que además tienen hipertrigliceridemia, que son fumadores, que son alcohólicos. Todos esos factores influyen, ¿sí? Que tienen obesidad central, todo eso es muy contraproducente, ¿no? Entonces eso se va progresando, ese proceso inflamatorio va progresando a través de los años, ¿no? Y bueno, las consecuencias se empiezan a ver después de los 45 o 50 años, ahí empiezan a verse las consecuencias de la aterosclerosis.